Primero, ¿qué es lo que más te importa para tus hijos, no? La conexión. Yo digo, ¿qué les dices? Infórmate, ¿no? Hay tanta ignorancia. Rina, esto es información. No, y la gente cree que es para chingarlos, cree que es porque el colegio, ¿por qué no lo metía a tal escuela? Primero, infórmate, ¿no? Entiéndelo. Segundo, trabaja con tu miedo, duelo, pena, coraje. Ojo, ¿qué tanto te importa el que dirán? ¿Hay espacios? Yo siempre digo, hay una edad en que te tienes que poner el impermeable de me vale madres. Esto es Entre Verdades y Verdadazos, el podcast original de Tere Díaz. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenides, bienvenidas. Un episodio más de este podcast, Verdades y Verdadazos. Ahí te voy. Logramos volver a hablar de un tema, pues no volver a hablar por primera vez, de un tema muy presente, muy actual, muy oído, bastante estudiado, poco entendido, que es la diversidad sexual. Y para eso hoy está con nosotros Rina, acuérdate que trastabilleo, Rina Riesenfeld Robinson, que la voy a presentar porque ya lo he dicho, pero lo volvería a decir, fue mi terapeuta. Ella les da risa, pero es que es bonito, ¿no? Psicoterapeuta humanista y gestalt, terapeuta sexual, especialista en problemas de pareja, ahí intervino, diversidad sexual, problemas sexuales, cofundadora y directora académica de la primera librería especializada en sexualidad en México, El Armario Abierto, y la buscan y la encuentran a ella y a los libros que hay ahí, porque, por favor, agrego, autora de diversos libros, entre ellos Papá, Mamá, Soy Gay, guía para familiares con hijos homosexuales, que yo lo recomiendo ampliamente. Muchas gracias. ¿Algo más que te quieras presentar tú, Rina, para que algo que no dije? No, yo soy del que quiera leer mi currículum, que se meta al armario abierto, ahí está en internet. ¿Para qué perdemos tanto tiempo? Pero yo sí quería presentarte porque muchas, me llena un poco muchas. ¿Y de qué vino? Rina, este tema de diversidad sexual que lo trabajas bien, que eres pionera también en México, me atrevo a decir, en una cosa actualizada, en una cosa de abrir puertas, de abrir closets y de poder ayudar a las familias a que vivan esta realidad que ha existido siempre. De hecho. Pero que empezamos a integrarla con mucho más aceptación y menos patologización. Quitemos la patologización. Pero creo que hay mucha confusión, muchísima. La gente oye cómo dice lo que se pregunta. Y bueno, ya no te quiero decir mi papá porque yo un día no lo mordí porque mis hijos y mis sobrinos le dieron un cayón, pero cosas muy distorsionadas, muy prejuiciadas. Y creo que tenemos que hablar de este tema para que pues nos unamos a este proceso de entendimiento, integración, liberación. Porque qué de sufrimientos. Qué de sufrimientos más en unos contextos que otros, pero bueno. Entonces yo arrancaría de plano en este tema de la diversidad preguntándote cómo definirías tú el término de diversidad sexual. Mira, yo creo que diversidad sexual, porque eso es la pregunta que le hago a mis alumnos. ¿Qué es la diversidad sexual? Porque si te pones a ver, todas las personas somos diversas. Todos tenemos otras necesidades, otras caras, otros cuerpos, entonces todos somos parte de la diversidad sexual. Pero ¿por qué a unos se les recalca más que a otros? Y realmente la diversidad sexual tiene mucho que ver con lo que se sale de los parámetros binarios de la sexualidad. Explícales, ¿no? Los de binarios. Por ejemplo, la diversidad sexual tiene básicamente 5 renglones, ¿no? Bien. Entonces, ahí va. El renglón número 1 es el cuerpo con el que nacemos. Entonces, desde el punto de vista binario, siempre nos han dicho que solo hay 2 cuerpos, o el cuerpo de macho o el cuerpo de hembra, y que solo hay 2 cromosomas, XX, XY, ¿no? Que solamente hay 2 gónadas,
o testículos o ovarios, ¿no? Eso es binario. Binario es melón y sandía. Yo les blanco o ¿no? negro. Blanco o negro. Pero por eso yo a veces doy un taller que digo, entre melón y sandía hay una frutería, ¿no? Ya sabes que yo siempre tengo un sentido del humor. Está buenísimo. Casi se debería llamar así esto, ¿eh? Entre melón y sandía hay una frutería. Hablemos de diversidad sexual. Entonces, ahí tenemos este renglón del cuerpo que nos han dicho que solo hay dos. ¿Dónde están todas las personas intersex que han existido siempre? Siempre. La Organización Mundial de la Salud. Siempre, porque ahora a la gente le da por decir, hay estas modas. Sí, no son modas. La moda es que ahora se habla. Pero si tú revisas historia, hay momentos históricos donde sí se hablaba de la diversidad sexual, solo que nosotros, como venimos de la época victoriana, o sea, es lo que nos antecede, creemos que nunca se habló, pero si tú te pones a ver historia de la sexualidad, vas a ver que ha habido muchos momentos históricos donde se ha reconocido gente gay, gente trans, gente intersex, gente de muchos tipos y se han documentado. Pero bueno, para no revolver a nuestro público. Sí, pero que no es nuevo. No es nuevo. Ha existido siempre, no es una moda. Ahora, ¿qué ideas traen? No. Entonces, dentro de melón y sandía, que es macho y hembra, la Organización Mundial de la Salud ya reconoció más de 50 formas de intersexualidad. Quiere decir que son estados intermedios entre estas dos entidades, ¿no? Entonces la gente dice, ¿cómo? Si los cromosomas son XXXY, los que tú conoces, mi vida, porque hay XXY, hay X0, hay YYX, y hay una variedad muy, muy grande. Estamos hablando de algo que es biológico. Estamos hablando de biología, nacimiento. Entonces, renglón 1, biológico, ¿no? Perfecto. Renglón 2, para que me dé tiempo de los 5, Sí, no, por favor. Renglón 2. Ahí tienes temas de identidad. Identidad es cuando una persona se identifica o no con el cuerpo con el que nació. Entonces, la mayoría de las personas tendemos a ser cisgénero. ¿Qué es cisgénero? Importantísimo. Cisgénero es una persona que se mira al espejo y coincide su identificación psicoemocional con el cuerpo que tiene, ¿no? Yo tengo cuerpo de mujer, me llamo Rina, yo digo, sí, yo me identifico como mujer. Soy mujer, yo me soy mujer, como una mujer. Entonces estamos hablando que soy cisgénero. La gente transgénero, transexual. De lo que está escribiendo Rina, ya nos contarás. Exactamente, de papá, mamá, soy trans sería para otro momento, porque estamos hablando en general. Exacto. La gente trans es gente que no se identifica para nada con el cuerpo con el que nació. Y esto hay muchos reportes en la historia que ha sucedido, ¿no? Solo que ahora se habla mucho más y se estima que gente trans hay un porcentaje como gente pelirroja. Para que tengan ¿Y tienes una idea. Porcentaje más o menos? Pues mira, antes se hablaba porque que no una de cada 20,000, ahorita no, ahorita se habla que gente trans hay o gente no conforme con su género, hay una de cada como 500. O sea, es mucho más común para los millonarios que somos. Claro, entonces esa es identidad de gente que se identifica, ¿no? O no se identifica. Después tienes el renglón de género. Género se refiere a lo femenino o masculino que dice una cultura. Entonces ahí también tenemos algo binario. ¿Qué es binario? Binario es alguien que nace con cuerpo de hombre y su forma de expresar su masculinidad es coincidente. O sea, es según los patrones culturales. Una mujer que se viste y se actúa tiene que ver con la vestimenta, con las actitudes, con la imagen, con los gustos, que una cultura determina que son femeninos o masculinos. Es una construcción social. Es una construcción social. No me adapto a esto que dicen que es ser hombre y a esto que dicen que es ser mujer. Y si yo, y en la época se decía, si una mujer le gustaba andar así, jugar fútbol, pues es como marimacha, hasta los términos.
porque rompía pues la mayoría de, bueno, ya tenemos fútbol femenil, pero no lo había. Pero antes de eso era un escándalo. Era una cosa, o sea, Sí. pero qué rara, o un hombre que jugara con una muñeca, o que le gustara hasta cocinar, Rina, hasta cocinar, era muy construido con todo y que los chefs y lo que gustes, era muy femenino, y él lo que quiere, le gusta es cocinar y esto es la construcción social, porque todos podemos jugar fútbol, todos podemos cocinar, a todos nos pueden gustar unos o otra cosa, ¿no? Y de hecho la construcción social cambia con la época y el tiempo, ¿no? Incluso con el lugar geográfico, ¿no? Porque hablando, por ejemplo, de eso que decías, de la masculinidad ha ido evolucionando. En la Condesa, ¿no? La cantidad de hombres que llevan a sus lindas criaturas a la escuela es altísima. En la que mañana pasean en la carriola a media a bebés son enormes, lleno de papás felices brincando con sus hijos, llevándolos a la escuela. Eso antes no se veía, o en la parte más afuera de la ciudad, que no es tan céntrica, no pasa. Es que en nuestro barrio, que es Roma Condesa, hay una integración es que México es tantos Méxicos. Hay muchos. Tantos. Empezando por eso. Es que tengo un novio gringo, entonces tengo nuestro. Hablo muy mal inglés, pero hablamos, pero es de México. México, son muchos Méxicos, y esto que dices se ve en las calles y es otra cosa. Hasta los hombres ahora andan con el cabello largo, ¿no? Muchos. Y mucha gente me dice, no, que qué barbaridad. Uña pintada. Las modas, la uña pintada. Digo, sí, pues qué tal que los grandes, ¿cómo se llama? Luchadores y los grandes peleadores de antes, guerreros, andaban con el pelo largo, entonces no somos tan modernísimos. La época de las pelucas. La época de las pelucas, la época de las pelucas también se hacían las uñas. Fíjate. Y usaban olanes, usaban tacones. Se polveaban. Ahí Entonces, estamos en el territorio del género. El territorio del género tienes la gente binaria es la que coincide con los patrones de género culturales que mencionabas, y tenemos la gente no binaria. No binaria es la gente que no coincide con esos patrones culturales, ¿no? Hombres que tienen gustos o arreglo físico diferente a la propuesta de masculinidad que tenemos, ¿no? Que cada vez es más flexible, entonces cada vez lo no binario va quedando más al centro, porque la flexibilidad de los extremos se ha ido ¿Y qué ocurre, Rina? Que de veras ves a personas, y uno mismo, que yo digo que yo vengo de otra historia, lo ves y dices, no sé si es hombre o mujer. Exacto. Realmente. Y hay gente que no se identifica con ser hombre o mujer. Que no solo es una cosa de cómo se presenta, pero tiene mucho que ver con cómo se vive, ¿no? Tiene que ver con vivencias, y dicen, por ejemplo, de otras lo explicó una chava, y dice, mira, si ser mujer es eso, yo no me siento identificada con eso, tampoco me siento un hombre. Ajá. Entonces me quedo en esta parte no binaria, respetando que ni me siento hombre, pero no me identifico con lo que proponen. Ni fruta, ni melón, ni sandía. No, guayaba. Ajá. Habiendo tantas frutas, Pero no ¿por qué hay tenemos que Pero no hay que cabernos decir ahí? hijo de la guayaba. Es guayaba, nada más. O podía ser piña, no sé. Piña, Depende. kiwi. Hay muchas frutas, ¿no? Entonces, no nos espantemos. Si hay tantas frutas, ¿por qué creer que solo hay dos? Mira, no me quiero brincar a situaciones? preguntarte, antes de que digas los otros dos, ¿por qué nos espantamos? Claro. Pero échate Esa los guarda, otros dos. guarda. Échate los otros dos. Pero siguiente renglón, tenemos orientaciones sexuales. ¿Qué son las orientaciones sexuales? Habla ya de la atracción erótica por otra persona. ¿Por qué digo atracción erótica y la subrayo? Erótica y amorosa por otra persona. Porque muchas veces la gente pregunta, ¿te gustan los hombres o las mujeres? Yo creo que de gustar nos puede gustar cualquiera, porque hay gente muy guapa. Otra pregunta es si te interesa besar a la persona o tener una interacción sexual, entonces eso ya es otro tema, ¿no? Y de ahí pues podemos ver que lo que se proponía antes era la heterosexualidad, es la única opción viable. Luego, ya siendo los modernos, súper abiertos. súper abiertos, decimos, bueno, si hay heterosexualidad, bueno, la homosexualidad, y ahí tenemos lo binario. Otra vez.
Déjame decirte que propuesta para otro programa, yo he encontrado 7 orientaciones sexuales comunes. Tienes la gente asexual, tienes la gente translover, tienes la gente bisexual, pansexual. Oye, existe demisexual. El otro día... Demisexual es un área de la asexualidad. Es un área, no es una orientación. Fíjate que no sé dónde salió yo, ¿qué es esto? No lo había oído. Sí, es un área de la asexualidad, porque además cada una de estas que estoy mencionando tiene matices. La bisexualidad me dio para hacer un libro. Tiene matices. Totalmente. La sexualidad y hay quien niega desde lo lo binario que no se puede ser bisexual. Hay quien nega desde lo binario. Y yo le digo, tienes razón, tú no puedes. El problema es que hacemos mundial la experiencia lo que personal. A mí me pasa. Hay gente que no es bisexual, pues no, pero tú no tienes autoridad nunca. Para decir que no existe. Exacto, para hablar de la experiencia de otras personas. O sea, lo que tú pienses está excelente, solo es eso tuyo. No. Ahora, entonces es biología, identidad, género, atracción y nos falta la quinta. Y la quinta es prácticas sexuales, que ahí metemos los diferentes erotismos que podemos tener, que ahí tenemos la parte, pues ahí no hay una parte binaria, más bien hay una parte conservadora, por ponerlo así. Y la normal, ¿no? El misionero y tacatato, lo que llaman normalidad. Lo que llaman normal, que en el primer informe 15 salió que ni tan normal, nada, porque salió una enciclopedia de cosas que la gente normal hacía, solo que no decía, porque nuestra idea de normalidad en esa área viene cuando se decidió que la sexualidad solo tenía que ser reproductiva. Y digo cuando se decidió porque los mejores manuales de erotismo, no de posiciones sexuales, son milenarios, o sea, el erotismo viene de siempre, luego, disque modernos, lo hemos acotado a posiciones sexuales reproductivas y a conductas reproductivas. Entonces, todo lo que se sale de solo conductas reproductivas ya no es normal. Ya no es normal, y de ahí justo vienen las palabras como degeneración, conductas sexuales que no generan. Perversiones fuera del orden, Tere. Conductas sexuales que se salían del orden reproductivo. Sí. Hasta parafilia, filia es amor. Conductas sexuales que su motivación es la pasión y el amor. El disfrute. No la reproducción, porque también religiosamente se fue prohibiendo todo lo relacionado con el disfrute sexual. Y con lo que no iba derivado dirigido a la reproducción. Entonces ahora sí te quiero preguntar, porque de eso tendremos que hacer otro podcast. Pues de cada uno. Pues claro, fíjate ya que con eso tienes aquí para dormir. Lunes, o para no dormir. Para no dormir. Te quedas muy despierto. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué es tan difícil integrar esto? Y un poco va con la pregunta, ¿qué mitos, qué prejuicios hay sobre la diversidad sexual? Crecimos con ellos y nos cuesta tanto, y sabemos las violencias que se ejercen desde las no aceptaciones familiares hasta pues, los asesinatos que hay, ya pasando por todo lo que hay a estas diversidades. ¿Por qué cuesta tanto trabajo? Mira, cuesta trabajo por varias razones. Uno, porque antes se creía que era una decisión. La gente no decide vivir esto. La gente descubre, ¿no? Entonces, no son elección, son parte de lo que hay. Incluso hay libros enteros de diversidad sexual en animales de todo tipo. O sea, somos los únicos que no aceptamos nuestras diversidades. Que decidimos que no, que mejor no. La otra es que el ser humano es un ser de pertenencias. Entonces, cuando en una familia alguien sale del closet, toda la familia entra en jaque de pertenencia. ¿Por qué? Porque hemos hecho una cultura muy purista que la gente o es así o no pertenece. Entonces, si la familia menganita tiene su grupo de la iglesia, tiene su grupo aquí, su grupo allá, le sale del closet a algún individuo, entra en jaque de, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo les digo? ¿Cómo les digo? Por otro lado, las expectativas. ¿O qué hice? No falta el papá. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Nadie hizo nada mal. Hay diversidad. Es como la gente zurda. Pues hay una cantidad de gente zurda en cualquier familia, ¿no? Pero la gente entra en pánico y dentro en un pánico también de expectativas.
porque las expectativas, fíjate, todos los escuela para padres y madres que he ido, resulta que hablan de cualquier cantidad de cosas que pueden ocurrir o no con los hijos, pero siguen sin hablar de diversidad sexual habiendo tanta. No se les vaya a ocurrir, ahí es donde entra la moda. No se les vaya a ocurrir, no hablan de esto, entonces claro que cuando alguien sale del closet es como, ¿de dónde pasó esto? Sí, viene el que hice mal, qué van a decir, le influyó la amiguita, o el amiguito, las modas, etc. Y súmale que somos una cultura que por desgracia nos da más miedo el amor que la violencia, fíjate qué triste. El beso en la caricatura de Buzz Lightyear, que es un beso de lo más sonso de dos mujeres. No, bueno, un escándalo prohibido. Jamás he visto que prohíban caricaturas o incluso videojuegos que tienen cargas de violencia graves. Mayores. Tendrían que suspenderlo, es un escándalo para cuando es tarde. Eso no nos violenta. Pero como lo sexual siempre cruza por la vergüenza. Y ni siquiera por lo sexual. El amor. Se dieron un beso, pero es que un amor erotiz, que hay algo. Sí. Y no sabemos si había ahí, ni siquiera, digo, yo no he visto la película. No, pero si fuera entre un niño y una, o sea, entre hombre y mujer, no se hubiera hecho eso. No. No, definitivamente. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Por qué nos causa tanta violencia el amor de las personas? Pues no sé, yo tanto que he estudiado, no sé por qué nos da tanto susto, yo tanto creo que miedo. hay un purismo, la sexualidad siempre connota con pecado sucio, ¿verdad? Entonces, si en la norma, a ver qué dices y qué haces, en la norma, cuando rompes la norma que entra dentro de esta diversidad, con todo lo que nos has explicado, hay una idea de enfermo, de sucio, de patología, de error y de me van a criticar, porque las sociedades, ¿cómo excluimos? Es crítica, claro. ¿Cómo excluimos? O sea, es fuertísimo y tiene tanto que ver la imagen. Ahora, como no lo hemos descubierto y hay que seguir investigando, yo te preguntaría, ¿qué implicaciones emocionales y sociales tienen estas familias que tienen que reconocer a sus hijos que no responden al mandato de la heterosexualidad? ¿Qué le dices a esas familias? Tienes tu libro Mamá, Papá, Soy Gay y seguirá Soy Gay y LGTB y todo lo que existe, ¿no? Digo, el libro no va para ahí, pero toda la diversidad, ¿qué les dices a estas familias? Es que mira, depende también qué diversidad es, porque no pasa lo mismo. No es lo mismo una persona intersex que desde que nace la criatura y qué es, y no siempre está claro. Uh-huh. Ese es un escenario muy diferente a lo que le tienes que decir a mamás y papás que tienen un hijo o una hija que va a hacer una transición, porque eso es una obviedad y se empieza a notar y empieza a haber un tema social. Hay gente que le ha ido muy bien en la familia, hay familias que se han tenido que cambiar de lugar físico de esto, porque cómo se está cambiando y qué, o sea, para criticar número uno, y ha sido muy duro a veces de cómo es posible y si se arrepiente y si no se arrepiente y si lo dejo o no lo dejo y ahora tengo que cambiar los pronombres y tengo que cambiar, o sea, el proceso es otro. Y los marquitos de fotos, porque hasta de eso han de sufrir, ¿verdad? Depende de quién. Hay gente que no le pasa nada, hay gente que no lo soporta. Entonces ahí es todo un tema muy diferente, por ejemplo, a lo que le sucede a mamás y papás que tienen una hija o un hijo gay o lesbiana. Porque ahí no siempre se ve, eso no se nota, y es como de, bueno, pero no le digas a nadie, pero te escondo, entonces no te acepto, o sí te acepto, y ¿qué hago? ¿Integro o no integro a la foto familiar, la expectativa? Porque tú dices, bueno, eso es algo personal. No, las parejas no son un tema personal, son un tema social, ¿no? Alguien me decía, es que la gente heterosexual no sale del closet. Claro que sí, solo que no es dramático. No. En el momento que tú te acercas y dices, mi novio es americano, ya estás haciendo un anuncio. O sea, nosotros sí anunciamos. Vas por la calle y tomas de la mano a X individuo, estás haciendo un anuncio. Estás haciendo una definición de quién te presento a mi esposo, a mi esposa.
te invito, oye, si hacemos bodas, que bueno, ya estamos viendo la boda del príncipe, no sé qué, que no sabemos ni quién es, pero estamos llorando. Te cuento una anécdota. Que la anunciamos. Te cuento una anécdota benévola de mi papá, porque no te cuento la malévola. La benévola, fuimos a un evento de mis primos y sale un señor con su carriola, con otro señor y un bebé. Y mi papá, 87 años, 88, qué divino, qué precioso, ¿dónde está la mamá? No somos dos papás. Y mi papá, reacción, se fue, no dijo nada. O sea, de que, ay, qué bonito, o sea, ¿por qué no dice, no? No, imagínate cómo, que no sé qué le, ya nunca le preguntamos. Se desconchinfló. Se desconchinfló, pero te voy a decir, yo sin ser la experta, pero sí trabajo con familias. Digo, primero, ¿qué es lo que más te importa para tus hijos, no? La conexión. Yo digo, ¿qué les dices? Infórmate, ¿no? Hay tanta ignorancia. Rina, esto es información. No, y la gente cree que es para chingarlos, cree que es porque el colegio, ¿por qué no lo metía a tal escuela? Primero, infórmate, ¿no? Entiéndelo. Segundo, trabaja con tu miedo, duelo, pena, coraje. Ojo, que tanto te importa el que dirán, ¿hay espacios? Yo siempre digo, hay una edad en que te tienes que poner el impermeable de me vale madres. O sea, te puede afectar un poco o no, pero de neta, ¿qué priorizo? Que todos crean que yo, ¿a qué sociedad perteneces si te van a rechazar por tener un hijo, cualquiera que sea su elección, su orientación? Yo no sé ni usar el lenguaje, a lo mejor estoy diciendo cosas. Su identidad. O sea, ¿de veras alguien te va a sacar del escenario? ¿Ya no te van a invitar? ¿Les va a dar miedo que se junte con sus hijas? Y puede pasar. No, es que no puede, pasa. No, yo te puedo contar historias. Entonces, ¿en dónde priorizas ese pertenecer a un grupo que habla de tus hijos, de tu hija, de tu hija? Por eso, híjole, yo diría, ahora, ¿no te importa romper con tu hijo? Destiérralo. ¿Cuántas familias conocemos que los destierran, se fueron a vivir a San Francisco, no sé dónde, porque pues aquí no cabes, hijo? Y cuando preguntan de él, ¿no? Entonces, creo que infórmate. ¿Qué pierdes si ganas un hijo que se ubica en la frutería, ni en melón, ni en sandía, o lo que sea? ¿Y qué reto te establece a ti? ¿Y a qué grupo perteneces? Es que yo, para mí, un grupo que te apoya y que celebra contigo, aunque tenga sus duelos, aunque tenga sus dificultades, aunque tenga sus incomprensiones, aunque tenga sus temores, dependiendo de dónde vengas, ¿con quién estás? Porque si un grupo no te apoya, o te unes al grupo y tú tampoco apoyas al hijo, o cómo te plantas con ese grupo, porque cómo le gusta a la gente joder, criticar, inmiscuirse, para que luego ya le salió que, perdón, ¿quién le aviente? Y no es de piedra, ¿quién no ha experimentado? Y no me refiero solo a la diversidad sexual, a cualquier diversidad, que te sales del molde. Rina, podemos seguir y traseguir, híjole. Tenemos de veras que... ¿Verdad que hay mucho por hacer y que hablar? Impresionante. Tenemos mucho que hablar de los derechos ganados, de los temas pendientes, pero ya lo hablaremos. Yo te preguntaría, ¿con qué quisieras hacer? Además de agradecerte infinitamente que estés aquí, ¿con qué quisieras cerrar de este tema? Creo que quiero decir que próximamente vamos a hablar de derechos ganados y temas pendientes en la comunidad. Entonces habrá ahí un tema para seguirle dando la vuelta en otro episodio. Pero ¿qué quieres decir para cerrar con esto que nos fuimos? Imposible acabar. Mira, me gustaría cerrar con una frase que aprendí, porque déjenme decirles que ya hay grupo de transfamilias, de mamás y papás que tienen hijas trans, ¿no? Uh-huh. Y hay familias por la diversidad sexual que tienen hijos, hijas gays y lesbianas. Tienen una frase hecha por el grupo que me encanta. Dice que la casa sea refugio de la calle y no la calle refugio de la casa. Wow. Y esa yo la uso hasta en terapia. Que tus hijos siempre quieran llegar a tu casa, habla muy bien de algo. Si tus hijos no quieren venir a tu casa, pon atención.
¿Qué es lo que estás haciendo para que su casa no sea suya? Así que para que su casa no sea tu casa. O sea, no sea de ellos. No la vivan un refugio. Y que se enteren todos menos tú. O sea, ¿qué pasa conmigo que fui el último a quien se acercó para compartirme, preguntar, etcétera, etcétera? Porque ya hablaremos del proceso de vivirte, identificarte y atravesar por esa cosa en que ese proceso literal en que tú también te cuestionas cosas. Entonces, y si es un proceso difícil para tus hijos, cualquiera que sea su diversidad, no se lo hagas peor tú. O sea, que tú no seas el verdugo o la verduga de tus propios hijos, ¿no? Gracias, Renata. A ti, Tere, qué gusto verte. Igual, volveremos a hacerlo. No tan lejos. Hasta aquí llegamos con Entre Verdades y Verdadazos, con Tere Díaz. Nos escuchamos en el próximo capítulo.